Antes de entrar de lleno a lo que es la velocidad media, vamos a aprovechar para estudiar una gráfica y analizarla. Miren, en este caso tenemos una gráfica donde uno de los ejes está representado por la distancia y el otro eje representa el tiempo. En este caso, esta gráfica representa el movimiento de un objeto, que, ojo, no significa que el objeto siga esta trayectoria, sino que esta gráfica representa los datos obtenidos de ese objeto. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esta gráfica? Bueno, podemos dividir esta gráfica, digamos, como en tres partes, ¿no? ¿Qué diríamos que está sucediendo en la primera sección? En esta primera sección la podemos interpretar como que hay movimiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque si te das cuenta, a medida que transcurre el tiempo, también lo hace la distancia. Eso lo podemos interpretar entonces como que hay movimiento. Pues si a medida que pasa el tiempo la distancia aumenta, pues eso significa que el objeto se está moviendo. ¿Cómo crees tú que interpretaríamos ahora este segundo intervalo? Bueno, pues este segundo intervalo lo podemos entender como reposo, porque a medida que pasa el tiempo, la distancia no aumenta ni disminuye. Y por último, en el tercer intervalo también lo podríamos interpretar nuevamente como que se retoma el movimiento, porque de nuevo, a medida que transcurre el tiempo, la distancia aumenta y eso se interpreta como movimiento. Sin embargo, nota que en este tercer tramo vamos más rápido que al principio. ¿Y eso cómo lo sabemos? Bueno, pues porque básicamente el tiempo en los dos intervalos es exactamente el mismo. Es decir, fíjate, aquí transcurrieron 2 segundos y de aquí para acá también 2 segundos. Sin embargo, nota que en el primer intervalo, en esos 2 segundos solo se recorrió esta distancia, mientras que en el tercer intervalo se recorrió toda esta distancia. Entonces transcurrió el mismo tiempo en ambos intervalos, pero en uno se recorrió más distancia. Entonces ahí vamos más rápido. Pero fíjate que esto lo pudimos haber deducido simplemente con el puro dibujo. Fíjate que esta sección está más inclinada que esta primera. Y es que la velocidad está íntimamente relacionada con la inclinación de la gráfica. Es decir, si en una gráfica de distancia contra tiempo tenemos mucha inclinación, eso se traduce en una gran velocidad. A mayor inclinación, mayor velocidad. Esto está más inclinado, pues entonces es más rápido que este de acá. Entonces ahora sí, ¿qué es la velocidad media? Bueno, para entender qué es la velocidad media, imagina que sales de viaje con alguien. En el viaje no vas a llevar siempre la misma velocidad. Por ejemplo, a lo mejor saliendo cuando estás en la ciudad, pues vas a una velocidad más o menos moderada. Después a lo mejor te tocan muchos semáforos, entonces te detienes. Y eventualmente quizás sales a carretera y bueno, pues ya puedes ir un poquito más rápido. De repente habrá curvas en las que tienes que bajar la velocidad, etc. Bueno, pero al final de cuentas, recorriste una distancia en total desde el inicio de tu viaje hasta el final y eso te tomó un tiempo total. Pues entonces la velocidad media dice, a mí no me interesa lo que hayas hecho en los puntos intermedios, que si fuiste lento, que si fuiste rápido, que si no sé qué. Simplemente hazme un resumen. ¿Dónde empezaste? ¿Dónde terminaste? ¿Y cuánto tiempo te hiciste? Resumiendo, la velocidad media es la distancia total recorrida entre el tiempo total que te tomó recorrer esa distancia, sin importarte los pasos intermedios. Es un resumen. Ahora, ojo con esto. La velocidad media no es un promedio. Se puede entender un poco de esa manera, es la velocidad promedio a la que fuiste, pero para calcularla no se hacen promedios. Y mira, para que quede un poco más claro, retomemos el ejemplo que habíamos visto anteriormente. En este caso, fíjate que esta partícula tuvo como varios movimientos. Primero fue una velocidad, luego se detuvo, luego fue más rápido. Pero recuerda que a la velocidad media eso no le interesa. A la velocidad media le interesa cuánta distancia recorriste en total y cuánto tiempo en total te tomó. Bueno, pues empezamos aquí, terminamos acá, pues eso significa que la distancia total fue de 18 metros. Y el tiempo total que nos tomó fue un tiempo de 6 segundos. Entonces, pues la velocidad media sería simplemente hacer la división de esa distancia entre el tiempo que nos daría 18 entre 6, que serían simplemente 3 metros sobre segundo. Ahora, te dije que no eran promedios. Lo que muchos tienden a hacer es querer sacar la velocidad aquí, porque se puede obtener esta velocidad. Podríamos obtener la velocidad aquí, que como está en reposo es 0. Podríamos también obtener esta otra velocidad y al final promediarlas. Eso no es lo que se hace. Y lo repito porque quiero ser muy claro, es la distancia total entre el tiempo total. De tal forma que la velocidad media se vería más o menos así. La velocidad real, o bueno, la velocidad media, que es la que estamos buscando, tendría esta inclinación. Espero que hasta aquí te vaya quedando más o menos claro, pero de todas maneras vamos a hacer más ejercicios para que ahora sí te quede clarísimo. Empecemos con nuestro primer ejercicio que dice, un autobús recorre inicialmente 10 kilómetros en un lapso de 30 minutos.
Después hace base durante 10 minutos y finalmente recorre otros 15 kilómetros en 20 minutos. ¿Cuál fue su velocidad media? Fíjate que aquí está pasando justo lo que no le interesa a la velocidad media. A la velocidad media no le interesa la historia de que si primero fuiste a una velocidad, que si recorriste tanta distancia primero y luego recorriste tanta. Eso no le interesa. A la velocidad media simplemente le interesa un resumen. ¿Cuánta distancia recorriste en total y cuánto tiempo te tomó? Vamos entonces a la tablet para hacer las operaciones. Y si lo que queremos es un resumen, pues vamos a buscar los datos que nos interesan. Para empezar, fíjate que este autobús recorrió 10 kilómetros y luego recorrió otros 15 kilómetros. De hecho, eso fue todo lo que avanzó. Pues fueron simplemente los 10 más los 15 que me terminan dando 25 kilómetros en total de recorrido. Por otro lado, me interesa el tiempo total, que bueno, vamos a checar. Tenemos que fueron 30 minutos primero, luego fueron otros 10 minutos y tenemos aquí otros 20 minutos. Pero aquí te hago una pregunta. ¿Estos 10 minutos deberíamos considerarlos? Al final de cuentas, en esos 10 minutos no se avanzó, se hizo base. Entonces, ¿deberíamos tomar en cuenta esos 10 minutos o no? Pues claro que sí, hay que considerarlos. Forman parte del tiempo del recorrido total. Pues sí, no avanzó, pero no es cosa nuestra. Ese tiempo forma parte del recorrido. Entonces sí, lo tomamos en cuenta y pues hacemos la suma. 30 más 10 más 20 que me daría un total de 60 minutos. Que pues bueno, estos 60 minutos equivalen a una hora. Entonces ya tenemos nuestros datos que son la distancia total entre el tiempo total, que bueno, fueron 25 kilómetros en total en una hora. Y haciendo las operaciones, pues me queda que 25 entre 1, pues simplemente son 25 y me quedan kilómetros sobre hora. Y checando en las opciones nos damos cuenta que pues, la respuesta correcta sería la opción C, 25 kilómetros sobre hora. Vamos a ver otro ejemplo y creo que estaría bien que lo hagas por tu cuenta y después veas pues cómo se realizaba. Vamos a hacerlo entonces. Esta pregunta es muy similar a la anterior. Tenemos 3 etapas, digamos. Una primera etapa en donde se caminan 40 metros en 80 segundos, después se detiene 10 segundos y finalmente recorre otros 20 en otros 10 segundos. Entonces, mira, ¿qué te parece si organizamos la información de esta forma? Primer tramo, se caminan 40 en 80 segundos, luego se detiene y aquí está todo. Bueno, recordemos que aquí me interesa la distancia total, entonces vamos a calcularla. Si hacemos las cuentas, nos damos cuenta que se caminaron 40, luego no se caminó y tenemos otros 20. En total, la distancia recorrida es de 60 metros. Y por otro lado, el tiempo total serían 80 segundos, luego fueron 10 segundos que de nuevo forman parte del recorrido y otros 10 segundos, lo que nos dan en total 100 segundos de recorrido. Y pues bueno, ahora aplicando la fórmula que la velocidad media que damos que es la distancia total entre el tiempo total, pues tendríamos una división de 60 entre 100 para llegar al resultado. Y pues bueno, finalmente 60 entre 100 son 60 centésimos, o sea 0.6, entonces el resultado serían 0.6 metros sobre segundo. Y pues viendo las opciones nos damos cuenta que la respuesta correcta es la opción A, 0.6 metros sobre segundo. Ahora ya para este último ejemplo vamos a ver qué dice. Una partícula describe un desplazamiento en función del tiempo como se muestra en la siguiente gráfica. ¿Cuál fue su velocidad media? Y bueno, pues tenemos ahí una gráfica donde tenemos distintas etapas de movimiento. Quiero creer que esta va a ser una pregunta bastante rápida, incluso creo que podrías resolverla a ojo, pero de todas maneras vamos a checar cómo se hace. Recordemos pues que aquí nos interesa la distancia total, que sí, que mira, que primero fuiste a una velocidad, luego te detuviste, ok, eso no nos interesa en la velocidad media, es simplemente cuánta distancia recorriste y cuánto tiempo te tomó realizar ese recorrido. Entonces, pues bueno, la distancia total son 30 metros en un tiempo de 15 segundos, porque esa es la distancia desde aquí hasta acá, esto se recorrió y esto te tomó. Entonces, pues bueno, vamos a usar la fórmula, que pues bueno, ya dijimos que es 30 entre 15 y pues bueno, la división de 30 entre 15 que nos da 2 metros sobre segundo. Y pues ya, la respuesta correcta para esta pregunta sería la opción B, 2 metros sobre segundo. Espero que este tema te haya quedado claro y estés preparado para las clases que vienen.